Hola, muy buenos días, iglesia, ¿cómo están todos? ¿Cuántos de ustedes se han visto la película La vida es bella? Es de mis películas favoritas y hoy voy a empezar esta plática, lo que creo que hoy Dios quiere tocarnos y enseñarnos, porque la película La vida es bella, no sé si ustedes sabían, pero es una historia de la vida real. Es la historia de un sobreviviente de los campos de exterminio nazi. Él sobrevivió, es su historia o parte de su historia, y él escribió un libro que se llama, creo que es El día que vencí a Hitler, espero que me acuerde, se llama, sí, Al final derroté a Hitler. Y basado en ese libro salió la película La vida es bella. Y la película La vida es bella empieza con esta frase. Yo me imagino que las nuevas generaciones dicen, la vida es bella, ¿qué es eso? Búsquenla y se la ven. Pero la película La vida es bella, que es creo que es mi película favorita, comienza con una voz en off diciendo esto. Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula hay dolor, y como una fábula está llena de maravillas y felicidad. Y quería empezar con la frase de La vida es bella de esta película, porque nuestra historia de hoy, como la historia de La vida es bella, tiene algunas lágrimas, como quizás esté tu historia. Tiene algunos momentos difíciles, pero al final, como La vida es bella, está impregnada, totalmente impregnada de esperanza. Así que si tú estás ya listo para esta historia, vamos con nuestra historia del día de hoy. ¿Están listos? Ok. Miren, en el año 586 antes de Cristo, el pueblo escogido, el pueblo elegido de Dios, de Israel, volvió nuevamente a alejarse de Dios. Y entonces, al alejarse de Dios, sufren la deportación y el exilio. Y quiero explicarles qué era la deportación y el exilio en la época de Israel. Resulta que cuando un pueblo era exiliado o deportado, era porque otro pueblo enemigo había ganado la guerra. Y lo primero que hacía el pueblo conquistador era que destruía los edificios del gobierno y los edificios religiosos. Entonces, lo que hizo este pueblo fue venir a Babilonia, conquistar Israel, destruir el templo que era muy importante, pero muy importante para Israel. Muchas personas, era una guerra, así que muchas personas morían en la guerra, ¿sí? Sabemos que en la guerra muchos mueren, muchas personas morían en la guerra, pero los que sobrevivían, los que quedaban vivos, eran deportados. Y esto era extremadamente cruel. En muchas ocasiones, lo que hacían con las personas sobrevivientes eran desnudarlas, amarrarlas en fila y llevarlas desde el pueblo conquistado hacia la nueva nación, donde por lo general serían esclavos. Entonces era muy cruel, era muy difícil la deportación. Entonces en el año 586 antes de Cristo,
Israel sufre esta deportación, con todo esto que les he contado. Y en medio de los que eran deportados, es decir, en medio de los que habían sido llevados en cautiverio, había un hombre que era de la clase sacerdotal de Aarón, es decir, era un sacerdote. Pero no solamente era un sacerdote, sino que también era un profeta. Ese hombre era un profeta, o fue un profeta muy poderoso, y lo encontramos en el libro de Ezequiel. Es el profeta Ezequiel. ¿Qué sucedió con el profeta Ezequiel? Sucedió que Dios llama a Ezequiel y le da una misión, ¿sí? Lo llama y le da una tarea muy difícil, porque le dice a Ezequiel: te he enviado a una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco. A mí me decían de pequeña que al que le caiga el guante, pero aquí no hay nadie terco, ¿cierto que no? Ni obstinado, ni rebelde, eso, aquí no hay nada de eso. Mas sin embargo, pues a Ezequiel lo mandaron a un pueblo que era así, que era obstinado, que era terco. Y a Ezequiel Dios le dice que lo llama a ser un centinela, que debía advertirle tanto al malvado como al justo que se apartara del mal camino, sí, que regresara al buen camino. Pero no lo estaba haciendo en un momento fácil. Lo estaba haciendo en medio del exilio. Es decir, lo estaba haciendo en medio de dolor. Porque reconciliar y levantarse en medio de la desolación y del dolor, de la desesperanza, de la destrucción, del abandono, en medio de la angustia, de la pérdida, no es fácil. Cuando estás en una situación como la que estaba viviendo el pueblo de Israel y te dicen: ay, levántese, a ti te provoca decir: usted no sabe lo que estoy pasando, ni lo que estoy viviendo, ni lo que estoy sintiendo. Así que esa era la responsabilidad que Dios le había dado a Ezequiel: levantar al pueblo de Israel que estaba en ruinas, hablarle a corazones que estaban desolados, a corazones que estaban destruidos, a corazones que estaban amargados, que estaban llenos de dolor por la guerra y que estaban en medio de toda la destrucción, de todo el abandono, de toda la desolación, y decirles que había un futuro. Pero ¿cómo hablas tú de futuro y de esperanza y de reconciliación y de levantarse a un pueblo que estaba resentido, con pocas esperanzas? Porque la verdad ya no tenía ninguna esperanza. ¿Qué esperanza podía tener frente a todas las circunstancias que el pueblo de Israel estaba viviendo en su momento? Entonces Dios le da una serie de visiones a Ezequiel para mostrarle a Ezequiel cómo iba a hacer para levantar al pueblo de Israel, para reconciliar al pueblo de Israel con Dios. ¿Cómo iba a ser o cómo sería la restauración para el pueblo de Israel? Y eso, una de esas, en la cual lo vamos a ver hoy, que es el valle de los huesos secos. Y yo te voy a pedir que abras tu Biblia. Aquí vamos a tener algunas porciones. Vamos a ir leyendo, vamos a ir por el capítulo 37 de Ezequiel, del 1 al 14.
Y nos vamos a enfocar en 4 componentes muy importantes que tiene la visión del valle de los huesos secos que Dios le dio a Ezequiel. Se me olvida que ya no estoy con esto, sino con esto. Me lo voy a poner acá para olvidarme de él. Entonces vamos a la primera parte. Quiero que leamos juntos Ezequiel capítulo 1 al 2. ¿Ya tienen todos ahí Ezequiel 37? No vamos a proyectar todo. Si trajo su teléfono, si trajo su Biblia, por favor téngalo ahí. Ezequiel 37 del 1 al 2 dice así: el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta el valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Entonces el primer componente que encontramos en la visión es que Dios lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos. Pero dice ahí la versión que estoy leyendo, la Nueva Traducción Viviente, que estaban completamente secos. Eran restos de personas que efectivamente habían vivido, pero que parecía ser que habían vivido hace mucho tiempo, porque el sol, los animales de carroña, el estar allí, ya habían hecho que estuvieran secos, totalmente secos. Y eso es una alegoría de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel llevaba 11 años. Cuando llega esta visión del valle de los huesos secos a Ezequiel, llevaba aproximadamente 11 años exiliado. Es decir, llevaba 11 años en cautiverio, 11 años en Babilonia, 11 años fuera de su casa y fuera de su hogar, en una casa ajena, avergonzados, y ya se habían secado. La esperanza para el pueblo de Israel se había esfumado, se había perdido. Estaban secos, ¿sí? Así como la carne abandona los huesos. Hoy está más de moda la cremación, ¿verdad? Pero antes uno iba a reclamar lo que llamaban los osarios. Entonces uno iba por los huesos y los llevaba a un osario. Y se hacía otra ceremonia litúrgica para ir y sacar los huesos de aquella persona querida que había fallecido. Hoy en día pues no es tanto, porque hay cosas como la cremación. Sí, particularmente cuando me muera espero que me cremen. No me gustaría el dolor de ir y ver en qué me convertí, ¿sí? Solo en huesos. Lo mismo había pasado acá. Era un valle llenísimo de huesos secos. Y los huesos son lo que queda cuando la vida ha terminado. Si algo nunca hubiera tenido vida, no habrían huesos. Pero cuando algo ha estado muerto por tanto tiempo, se pierde la esperanza de que eso vuelva a vivir, ¿verdad? Yo quiero que ustedes se pongan a imaginar ese valle de huesos secos. Porque una cosa es una resurrección de alguien que acaba de fallecer, pero otra muy diferente es la resurrección cuando te muestran un hueso, ¿verdad? Y no solamente un hueso seco, sino que ni siquiera estaba el esqueleto completo. Los huesos estaban desparramados por todo lado. Se había perdido la esperanza totalmente del pueblo de Israel que algo pudiese suceder. Y yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí este mes me ha pasado que pasan los días y nada sucede. Y tú dices, ¿qué hago? Porque entre más días pasa, ¿qué se pierde? La esperanza. Y el pueblo de Israel llevaba 11 años
y ya se habían secado. Ya no tenían una esperanza de que algo sucediera en medio de su situación. Y yo te pregunto hoy si te ha pasado. Como les decía, yo tengo vívidamente la sensación de vivir este mes como un valle de huesos secos, donde cada viernes esperaba que sucediera algo y llegaba el otro viernes y no sucedía nada. ¿Sí? Se va perdiendo la esperanza y nos vamos secando. Yo creo que hay muchos huesos secos en nuestras vidas. Hay muchas circunstancias por las cuales decimos, aquí ya no tengo esperanza. Porque eso ya es un hueso seco. Seco, totalmente seco. Y vamos a los versículos del 3 al 4. Luego me preguntó, si lo puedes pasar, gracias. ¿Podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Miren, me gusta mucho esta pregunta, porque primero Dios le muestra a Ezequiel un valle de huesos secos. Yo me paro y veo un valle de huesos secos. No, ¿verdad que no? Ezequiel vio un valle de huesos secos, pero Dios le hace una pregunta a Ezequiel. En la Reina Valera dice, hijo de hombre, ¿pueden estos huesos secos vivir otra vez? Y eso es como cuando Dios a ti te hace una pregunta frente a la circunstancia que estás viviendo, frente a la esperanza que ya perdiste. Oye tú, ¿puede suceder algo con eso? ¿Puede volver ese hijo a casa? ¿Puede sanarte de esa enfermedad? Pero la mayoría de nosotros no respondemos como Ezequiel, porque mire, Ezequiel responde, Señor, solo tú sabes la respuesta. Porque Ezequiel no tenía esperanza en los huesos. Porque si tú pones la esperanza en los huesos, nada va a suceder. Y mientras que yo leía esto y organizaba esto para la iglesia, decía, me acaba de llegar una iluminación. ¿Cuántas veces he puesto mi esperanza en los huesos? En el hueso seco. Ezequiel le dice, no Señor, yo no pongo mi esperanza. El que sabe lo que va a hacer, solo tú sabes lo que puedes hacer. Ezequiel no tenía la esperanza puesta en los huesos secos. Ezequiel tenía la esperanza en Dios. Ezequiel no asumió saber qué podía hacer, porque hay cosas que solo Dios sabe cómo hacerlas, que nosotros no sabemos cómo hacerlas. Yo no sé cómo Dios puede sanar a Caro o a Zaira, pero sé que lo puede hacer. Pero nosotros ponemos la confianza y la esperanza en el hueso seco. Y lo peor es que a veces el hueso seco somos nosotros. Entonces, ¿qué esperanza? Porque estamos resecos y queremos darle una solución, una respuesta a nuestra situación. O le decimos a Dios, oye Dios, yo sé que tú lo puedes hacer. Tengo este problema con mi empresa, pero ¿me puedes decir cómo lo vas a hacer? ¿Me puedes explicar? Yo creo que Dios no podía explicarle
a Ezequiel lo que iba a hacer. Creo que Dios no se va a poder sentar a explicar a Natalia y decirle: Natalia, te voy a explicar cómo voy a sanar a tu mamá. Por una razón, nuestra mente es muy limitada. Muy seguramente no tenemos la capacidad de comprender esto. Así que Ezequiel le dice a Dios: Señor, solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Llega el momento de que dejemos de confiar en los huesos secos y empecemos a confiar en Dios. Así que pregúntate: ¿en qué hueso seco has estado tú confiando? Aparta de allí tu confianza y empieza a confiar en Dios. Entonces, dice allí el versículo 4, si quieres ir allí al versículo 4, le dice: anuncia un mensaje profético a esos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y hará que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Voy a leer otra porción que es el versículo 7. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Dios le dice a Ezequiel: háblales tú, profetiza tú, habla tú a esos huesos secos. Y que esos huesos secos escuchen la palabra del Señor. En la versión Reina Valera dice: que escuchen la palabra de Jehová. Porque la palabra de Dios siempre será viva. La palabra de Dios siempre será reconciliación. La palabra de Dios siempre será restauración. Siempre será sanidad. Siempre será perdón. Ella siempre traerá resurrección. Cuando la palabra de Dios escaseó en el pueblo de Israel, fue que sucedió todo el drama y terminaron exiliados. Pasaron penurias porque escaseó la palabra de Dios. Y si tú te vas al Salmo 1, que es la promesa que Dios le dio a nuestros discípulos kids, dice que aquel hombre plantado, se me olvidó el Salmo 1, que me lo sé de memoria. Feliz el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Dios está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que no se seca, que sus hojas no caen y da fruto a su tiempo. Y que todo lo que hace prospera. Entonces, cuando la palabra de Dios escasea, llega la sequedad. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Y por eso nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios. Y tenemos que profetizarla. Y nos lo enseñaron hace 8 días. Y tenemos que hablarla. Porque Dios nos ha dado una herramienta poderosísima para renovar nuestra mente y para dirigir el curso de nuestra vida, y es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y también dice la Biblia que la palabra de Dios, cuando es lanzada, va y hace lo que tiene que hacer. Y que su palabra nunca, absolutamente nunca, vuelve vacía. Y es por esto que a Ezequiel Dios le dice: profetiza. Habla palabra de vida sobre estos huesos secos. Las declaraciones aumentan nuestra fe.
Y cuando aumenta nuestra fe, dice que, ya lo vimos hace 8 días, que por la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros, cuando empezamos a profetizar, eso empieza a quedarse en nuestro corazón, en nuestra mente, a aumentar nuestra fe y a cambiar el curso de nuestra situación. ¿Cómo estamos profetizando sobre nuestra situación? Pero Ezequiel va y profetiza. Va y profetiza sobre esos huesos secos. Y le dice: huesos secos, escúcheme. Y puede ver cómo esos huesos secos adquieren tendones y carne y se convierten y se unen. Puede tener esta visión que me parece estupenda, espectacular, la visión de restauración que Dios le dio a Ezequiel. Pero aunque estaban hechos un cuerpo con tendones y un cuerpo humano, Ezequiel podía experimentar que no había allí vida. Porque se necesita el siguiente componente. Tenemos el primer componente, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que tiene la capacidad de transformar. La palabra de Dios transforma. Se los aseguro, transforma. Pero necesitamos el siguiente componente, porque él podía verlos, pero no había vida, no había aliento de vida allí. Y vamos al otro componente, que está allí en el versículo 9. Dice el versículo 9. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los 4 vientos y soplan estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron en pie y eran un gran ejército. Dios prometió llenar esos huesos secos con su espíritu. Prometió traer carne sobre esos huesos y cubrirlos con piel. Y esos huesos que una vez estuvieron muertos y secos, vivieron. Pero necesitaba que tuvieran la verdadera vida. Porque a veces estamos aquí y estamos como la película esta de Veo gente muerta. A veces estamos aquí y nos vemos vivos, entre comillas, pero estamos sin aliento de vida. El mismo aliento que sopló sobre Adán, ese aliento y ese soplo de vida que conecta nuestro espíritu con su espíritu. Recuerden que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y que el espíritu es ese componente que tú y yo necesitamos para podernos comunicar con el Padre. Está allí y es lo último, es lo primero que recibimos, el aliento de vida. Y es lo que permanece, es lo último, lo que permanece. Ese aliento de vida que conecta a mi espíritu con su espíritu, esa es la verdadera vida. Y ese espíritu transforma todo. Y fue el que trajo vida a esa visión de los huesos secos de Ezequiel. Eso fue avivamiento, ¿verdad? Ver un valle de huesos secos que recobran vida y que ahora están verdaderamente vivos. Eso es avivamiento. Devolverle la vida a algo que estaba totalmente muerto. Es avivamiento. Los huesos, como les decía ahora, no podían traerse vida a sí mismos. Necesitaban de el Espíritu Santo
para tener el verdadero aliento de vida. Y esa, dice la Biblia por allá en Hechos, que es la promesa del Padre para nosotros. La promesa del Padre, el regalo del Padre es el Espíritu Santo. Y la palabra que está ahí de aliento de vida es ruá, que tiene varios sentidos. Puede ser el aire en movimiento, puede ser el viento en aliento, pero también puede significar el espíritu del hombre que entra en vigor, en fuerza, ¿sí? Para poderme levantar, ¿qué necesito? Fuerza. Por eso dice nuestro texto bíblico de estos 2 meses, diga al débil, fuerte soy. Se necesita el rúa, el espíritu que da vigor, que da coraje, el soplo vital del Espíritu Santo para poder levantarnos. Lo más impresionante de esa visión es que Ezequiel dice que todo eso lo vio como un ejército numeroso. Y lo puse en rojo porque dice así, miren. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron en pie y era un gran ejército. Ese soplo hizo un ejército numeroso. Un ejército con un arma poderosa que más adelante está, que era la adoración al verdadero Dios. Miren, los huesos no fueron revividos para convertirse en un grupo de espectadores. Cuando tú recibes tu sanidad, tu libertad, tu perdón, tu restauración, no es para que te sigas convirtiendo en un espectador, sino para que seas un ejército grande, hagas parte del ejército que va a actuar bajo las órdenes del Dios que da vida. Te revive, te quita la sequedad para que tú seas un adorador. Así de simple. Porque ¿saben? Lo seco no adora. Esos huesos secos no tenían boca, no tenían voz, no podían saltar, no podían levantar las manos, no podían cantar, no podían adorar, no podían gritar. Amén. Estaban secos, no tenían el aliento. Y el soplo de vida que conecta nuestro espíritu con su espíritu para adorar. Y la palabra de Dios dice que Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Y nosotros estamos aquí, ¿verdad? ¿Quiénes pueden levantar sus manos? ¿Quiénes pueden mover sus piecitos ahí sentaditos? Muchos quizás nos estén viendo, nos vayan a ver y ni siquiera puedan hacer nada porque están en una cama. Lo seco no adora. Lo que está seco no adora. Pero nosotros tenemos aliento de vida para levantarnos y adorar. Amén. Y mira cómo termina el capítulo. El capítulo termina así. Y luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan el pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Yo entiendo al pueblo de Israel. A mí me están doliendo los huesos también. A veces me paro y digo: eso que hago deporte, yo no sé los que no hacen deporte cómo hacen, cómo tienen sus articulaciones.
Están crocantes. Pero miren, nos hemos vuelto huesos viejos y secos porque hemos perdido toda nuestra esperanza. Entre más pierdas la esperanza, más seco va a estar tu vida. Cuando pierdes la esperanza en algo, la esperanza que se demora, es aflicción al corazón. Entre más pierdas la esperanza, más seco vas a estar. Pero mire la respuesta que le dio Dios a esa pregunta que le estaba haciendo el pueblo. Nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Y Dios le responde: por lo tanto profetiza y diles: esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti. Volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Amén. Quiero concluir diciéndoles que el mensaje de Ezequiel en el tiempo de Israel fue recibido. Recibieron el mensaje. Y no solamente recibieron el mensaje, sino que en ese exilio se curaron de la idolatría. Eso se le atribuye a Ezequiel, ese crédito. El exilio se convirtió en un tiempo de purificación y de nuevo nacimiento. Y yo creo que la palabra de Dios puede transformarlo todo. Seguiré creyendo que la palabra de Dios cambia y transforma. Pero también seguiré creyendo que el Espíritu Santo sopla vida sobre lo que está seco. Pero escúcheme, en iglesia, algo. Y es que estamos saliendo de una temporada y vamos a entrar a otra. Y Dios me hablaba muy claramente algo muy similar a lo que decía Milenita hoy. Me decían que tenemos que salir de la temporada de restaurarnos y de levantarnos. Pero que tenemos que permitirle al Espíritu Santo hoy que nos levante y nos quite la sequedad, para que podamos entrar en la siguiente temporada, que es la temporada de la tierra de las promesas. Lo seco y sin vida no puede entrar en esa temporada. Le va a ser muy difícil vivir y recibir y caminar en las promesas. Por eso Dios nos dice que hoy quiere cerrar la etapa de la restauración, de la liberación, para entrarnos en la etapa de las promesas. Amén. La película La vida es bella. La película de La vida es bella, aunque es triste y uno llora mucho, porque yo lloré muchísimo con esa película. Como lloramos en nuestras vidas, ¿verdad? Termina con la misma voz en off con la que inició y termina diciendo: esta es mi historia, ese es el sacrificio que hizo mi padre, aquel fue el regalo que tenía para mí. En la película el papá hizo todo lo posible por decirle al niño que al final él se ganaría un tanque. Y aunque lloramos en esa película, los que se la han visto, ese niño termina montado en un tanque del ejército de los Estados Unidos y encuentra a su mamá. La historia de La vida es bella termina con esperanza y con futuro en medio de una guerra desoladora. Quienes hemos visto la historia lloramos por la muerte del papá de ese niño. Pues Jesucristo
en nuestra historia, en tu historia y en mi historia, también murió. Y su sacrificio, su muerte, fue para darnos la misma alegría que recibió el niño de esa historia. Para darnos restauración, restitución, para darnos poder, para levantarnos. Hoy nosotros podemos decir que también hemos escrito una nueva historia. Que el sacrificio de Jesús ya lo ha logrado todo. Y que tenemos el regalo del Padre, la restauración y a su Espíritu para resucitar todo lo que se haya vuelto seco. Amén. Por eso hoy le suplico al Espíritu Santo que si hay algo seco en nuestras vidas, venga con restitución, con restauración y con poder. Y hoy haya una cocreación, una resurrección, una restauración de nuestro ser. Y esta iglesia no pueda decir, como dijo allá el pueblo de Israel, estamos secos y hemos perdido toda esperanza, sino que al contrario, nos levantemos y pongamos nuevamente nuestra esperanza y confianza en el que puede hacer todo lo imposible. Amén.